pena nga tsu lodo namba hini tini ya ta gom jaya la soba thangbo karsina lunga yi zom ke jolam te ya jangsa ne ti je la tini rangi simni chima me bala ya taya la sobe kita tini ta lamga no ji yores Rang sim. ta te lam nan diksa ta tini 야 카르스는 가서다 지 템바니아 와 샤바 라나레 라바탄 티네야 히네치 티네 히네네 야송다 자견 라소베 SMG 코미니 바티야 다지 라바신 노지 So when it comes to practicing Entonces, cuando se refiere a practicar Dharma, el Dharma, so there are these hay progressive stages estas of etapas Dharma. progresivas en el Start out camino as a y beginner, comenzamos someone como who's just entered principiantes, the como door of alguien que Dharma, apenas acaba de and we entrar por la begin puerta del with Dharma y luego really comenzamos understanding, a building an entender, understanding of the a fundamental construir nuestra concepts comprensión sobre of los Dharma. muchos conceptos del First, Dharma. by reflecting on Primero these reflexionando, four por thought centering ejemplo, the en los mind, 4 pensamientos que learning giran la how to mente, luego meditate aprendiendo cómo meditar by through a first través de developing some desarrollar stability of alguna concentration through estabilidad o shamatha or calm concentración de mind, shamatha, morar en la calma, becoming familiar with the volviéndonos foundations of familiares con las mindfulness, fundaciones de la atención learning plena to y apply our aprendiendo bodies cómo and aplicar mind nuestro cuerpo, habla y mente in activities that are en customary actividades que to son virtuous and virtuosas support our y accumulation of merit. que And apoyan nuestra all of this acumulación de mérito. Y gradually, todo step by esto, step, leads to gradualmente, a paso a paso, direct nos conduce understanding a un of entendimiento this directo timeless, innate, de la, pristine, fundamental awareness de la of the conciencia nature pristina, of innata y mind. completamente pura de la mente. oda di ni da nga zo mongbo shumago be tone da da nga zo di lodo namba hi ke tene da sumba te re da talam de tenjon ni gawa che tene mata wa chi da da le junde da le junde ti ke na da nga zo mongbo chi chi simbare te ndu tene da tanda de la da le junde ti na ne nga zo gebe ke le So, Entonces, we're in the midst of this course in estamos which en we're el medio de este progressing curso through en donde first estamos these progresando primero desde los preliminares, the common preliminares which are the comunes, four thoughts, que son los reflections, and 4 reflections pensamientos o in the reflexiones mind. de los 4 pensamientos So que giran we la mente. already went Y through ya the fuimos a través meditation and de la contemplation meditación y la on the contemplación difficulty of achieving sobre las perfection and dificultades de alcanzar un perfect renacimiento balance. humano con We todas sus also riquezas y spent libertades. time Y luego reflecting on the pasamos tiempo second of the four thoughts, reflexionando en which el is segundo de los impermanence 4 and pensamientos, impermanence que and es the inevitability of reflexionar death. en la impermanencia y la And now inevitabilidad de la we're muerte. in Y the ahora estamos section of en la sección reflecting upon karma, cause, and effect, the de third donde of vamos a the four reflexionar sobre la centering ley the de mind. karma, causa y efecto. And so we have Entonces, already begun this ya discussion. hemos comenzado esta Went through discusión kind y of the fuimos overall or summary sobre un explanation of resumen, karma, una explicación and now we're resumida going sobre through el the karma. more Y ahora detailed vamos a ir en más detalle, analysis of en un how karma análisis más works. And detallado de so cómo trabaja el karma. first we are Entonces, primero, you're familiar with the 10 ustedes non-virtues, deberían and here familiarizarse con las first we're 10 looking no at virtudes. the 10 Y aquí vamos a non-virtues, so comenzar the primero opposite of the 10 observando las 10 non-virtues being virtudes, lo opuesto de the las practice of 10 the no 10 virtudes, virtues. la práctica tene de las 10 di virtudes. yesa tsa yin sa yuwa protect the life to be generosity the tsa yuwa So we have already Entonces, in the previous weeks en las semanas went anteriores, through the first fuimos a virtue través de la of primera protecting virtud, life proteger la vida, and or protecting the lives of living beings. proteger la The vida de los second seres. Y is la segunda practicing generosity, es to be practicar la generous. generosidad, ser generoso. We went Y through those two. también fuimos a través oda di ni da nga zo ni de da esa cha sección. yor di ni da next week nga zo gom ja ya yin da di shu tene tmago la mago ge thone tene ma ji lo ya res So since we are going to have the Entonces, retreat como next vamos a week, tener el retiro el if próximo we fin de go semana, into a lot of si vamos explanation with en each of these demasiadas four things, we explicaciones, won't finish before we have no the podremos retreat. terminar antes de So tener el retiro. instead of Entonces, en so lugar perhaps
Quizás ahora dice, vamos a leer el material. Okay, so now we cover the page. We finish. So now we are on the third of the virtues of the body, which is Estamos to en la uphold tercera ethical sexual conduct or to be de ethical las in 3 conductas virtuosas sexual del cuerpo, relationships. que se refiere a la conducta sexual ética. Maybe somebody read one. Oh, if we do that, we need the microphone or people on Zoom? What? Yeah, go first, you can read. You know. Oh, the monk gets to read this one. For those who have taken vows of celibacy, Para aquellos this que refers to han hecho refrain votos de from celibato, esto se sexual refiere a desire. abstenerse de For la lay conducta practitioners sexual who have totalmente. taken such Para los vows, practicantes laicos que no han upholding hecho tales votos, ethical mantener una sexual conducta conduct sexual involves ética implica maintaining mantener la honesty and honestidad respect y el respeto en in las intimate relaciones relationships. íntimas. It means choosing a Significa partner elegir una who is pareja que no already esté ya committed comprometida to con someone otra else persona or o committed to comprometida con los votos de non-sexual desire. celibato. En una Often, relación implica relationships ser involve fiel a la being pareja true to your y partner participar en and actividades remembering the nature sexuales of de the una manera que relationship. se centre en una Therefore, conexión the goal verdadera is to y un maintain amor honesty genuino y and menos en la respect gratificación para uno wherever you mismo. lie. Reflexionando Reflecting on the sobre la importance of importancia de upholding mantener ethical una conduct conducta ética en in las sexual relaciones sexuales, intimacy, you se conclude, puede pensar, I am so fortunate soy tan that in afortunado understanding porque the al truth of comprender la verdad karma, del cause karma, and la effect, causa y el I have the efecto, tengo opportunity la to live oportunidad de consciously aplicarme upon myself in conscientemente en la virtue. virtud. Reflecting on the Reflexionando una y well-being otra and vez sobre las relevance of ethical cualidades de la conduct, conducta ética, contemplate in a way that contempla de forma que te inspires you to inspire a take every aprovechar todas opportunity las you can oportunidades que to puedas practice para the 10 practicar virtues. las 10 virtudes. 어다 디니 당가 저디 게 리힌도 야위나 다 항상 텐데 mambo도 티는 다 고투주게 티가 투구면도스 내가 쭉 가르치는 거 저지 가르쳐디 요래서나 그 제베크랑 이로와 캐리시 아다 텐디제 기토라더네 고나서서 간디지 임비나 단 되게 요러와 오다 대마인비게 고직 제와다 라비나다 간디나 고직 wrong direction 차로 그래서 So there's a whole lot Entonces, that we could get into here. aquí hay Some muchísimo que explanations will pudiéramos follow, but discutir, we're muchas at 10:11. explicaciones, pero no tenemos demasiado Mainly what it tiempo, pero comes down to principalmente en lo is que se that refiere the foundation of a la sexual base intimacy should de be la love. conducta And so, for sexual instance, íntima debería ser el in amor. intimate Esa es la relationship, base. when there's Entonces, en nuestras mutual, really relaciones, genuine care for one cuando hay another, un cuidado genuino el uno por that el otro, forms the entonces eso foundation of forma la healthy base sexual intimacy. de tener una And if conducta there is sexual íntima. not real Si love no, there and care si for one another, then si no whatever cuidamos el uno del otro, sexual intimacy entonces kind of goes in the wrong direction. cualquier conducta sexual íntima irá en la dirección errónea. So do we want to pass the mic around? Maybe, yeah, okay, you want to start, Lincoln? The next one is the La four siguiente, virtues of speech. de las 4 virtudes del habla, la primera es decir la verdad. En los sutras, Buda con frecuencia enfatiza la importancia de hablar de manera honesta y veraz. Decir la verdad implica ser transparente y no hablar tratando de manipular u ocultar tus verdaderas intenciones. Si te encuentras en una situación que te lleva a ser deshonesto, es mejor guardar silencio. Ser honesto gana el respeto y la confianza de los demás. Te permite ser un líder eficaz, capaz de beneficiar a los demás. En un contexto mundano, como dirigir una empresa, practicar la honestidad puede aportar mayor seguridad y estabilidad, lo que también conduce a un mayor éxito a largo plazo y a mayores beneficios globales. En el contexto del Dharma, ser honesto es muy importante para la estabilidad y la armonía de la Sangha, por no mencionar que es crucial para tu propio camino de purificación, de oscurecimientos y acumulación de méritos.
Reflexionando sobre la importancia de decir la verdad, puedes pensar, soy tan afortunado porque comprendiendo la verdad del karma, causa y efecto, tengo la oportunidad de aplicarme conscientemente en la virtud. Reflexionando una y otra vez sobre las cualidades de hablar con la verdad, contempla de una manera que te inspire a aprovechar todas las oportunidades que puedas para practicar las 10 virtudes. Thank you. So I think you need one copy half. So because we not made many printings, so still maybe this Groupon habla que no hay muchas copias de este texto, pero sería importante so para el retiro que lo tengan. we also maybe you closer, maybe see the computer. Yeah, those who are close might be able to read from the screen. So this not kind of finalized. Y Groupon dice que los que están allí que puedan leer desde la pantalla. Recuerden que el retiro es el próximo fin de semana. So honesty Entonces, is la honestidad really very important. es verdaderamente importante. Honesty can only La come honestidad from, solo like, puede problem venir solve. como So if una there's resolución kind of a interna. rule, an Es outright como una rule, regla. it's like you have to tell the truth. You Es have una to lie. regla And que debería no ser matter what the inquebrantable. outer Decir la verdad, no law or importa rule cuál is, sea, if there isn't an inner si no hay understanding of un the harm that entendimiento it brings, then having interior some sort of outer rule or law y is si not se going trata de una to affect conducta o regla whether externa, we can eso really no va a get realmente honesty influir or not. en So in mantener la order honestidad. to Entonces, para maintain poder honesty, mantener there la has to be a honestidad, real tiene que haber conviction realmente that una being convicción dishonest can interna bring harm en to la cual ourselves, ser bring deshonesto harm to traerá daño a ourselves and bring nosotros, harm to traerá others. daño a And then nosotros y when también that a los understanding is demás. there, then Entonces, there's cuando ese an entendimiento incentive está allí, to be honest and truthful hay to un other people. incentivo a ser honesto y apegarse a la verdad. Okay. To speak in a way that fosters harmony between people. Hablar de forma que se fomente la armonía entre las personas. Hablar siempre con la intención de unir a las personas y crear un ambiente de armonía y buena voluntad es sumamente virtuoso, ya sea a escala mundial, entre líderes y políticos, dentro de una comunidad, unidad familiar o grupo de Dharma. Fomentar el entendimiento y la armonía puede contribuir en gran medida a mantener la paz. Cuando dos personas tienen problemas, en lugar de hablar de un modo que fomente su discordia, es importante ayudar a unirlas y hablarles de manera que recuerden las cualidades positivas de cada una. A veces, cuando alguien se nos acerca con un conflicto o emociones de enfado sobre otra persona, podemos sentirnos obligados, en cierto modo, a apoyar sus disgustos y prejuicios. Cuando alguien se enfada o critica a los demás, nuestros propios hábitos negativos pueden encontrar placer en destruir a alguien, o podemos regocijarnos inconscientemente en la falta de virtud y en las emociones negativas de otra persona. A menudo, si nosotros mismos estamos enfadados o afligidos, hablamos con alguien de un modo que buscamos que nos apoyen en nuestros disgustos o emociones negativas. Es importante reconocer esas tendencias y navegar por conversaciones que impliquen discordia entre las personas muy hábilmente para que no acabemos contribuyendo a la división. A menudo es mejor evitar esas conversaciones. Reflexionando sobre la importancia de hablar de un modo que fomente la armonía, puedes pensar, soy tan afortunado porque al comprender la verdad del karma, causa y efecto, tengo la oportunidad de aplicarme conscientemente en la virtud. Reflexionando una y otra vez sobre las cualidades de unir a las personas en armonía, contempla de forma que te inspire a aprovechar cada oportunidad que puedas para practicar las 10 virtudes.
to take every opportunity you can practice the 10 virtues. 다 nga tsu long ro gu ni na ti la specific di caution yu na nga tsu jen chin de gres. So we're going to read through all of these, but Vamos please a say leer if todas there's estas. Por favor, guarden questions sus about, preguntas. specifically Si about hay these preguntas points, we'll have específicas time, sobre alguno de estos puntos, before the end of the teachings to vamos a address tener those. tiempo para contestarlas antes del final de la sesión. Kari yore la bi na nga tsu samle tanda kong shu ba na ji de ji device speech ina de ko khandi yin bi na yang nga tsu tele ji interesting do ji da energy do ji yung gu yore is. yin bi yin na yang da ti samo tang go gres. nga mu ji ke hen she ke te ne ji se kar se bare 다 deviation speed ndo da tini china ngarang la khandi yung sa re samba thi to ne chi somon khorbi na tini hen tini ching marwa dina namju ina nga so rang so somon khorwa ma only object ro tini ko careless kan tini ke cha mo ji ye de yores. So, the most important about Entonces, this, lo más importante sobre virtue, esto, which is the sobre esta opposite of virtud, que es lo divisive opuesto speech, a un is discurso that, divisivo, there's a lot of harm that gets es que hay created mucho with daño divisive que se speech. puede We can crear con el see discurso if we divisivo y like podemos look ver at our own mind, we can que see that bloquea nuestra propia often mente. when there's Y vemos que division, frecuentemente donde hay speech división around, y that's hay divisive in el nature, habla it que es is divisiva por especially naturaleza, interesting, eso es when algo there realmente is some interesante. energy that Por comes from ejemplo, hay that. como una energía que surge de eso. But when, being mindful of that, Pero cuando somos acknowledging it when it conscientes y lo happens, reconocemos que and then cuando thinking ocurre, about how entonces you would pensamos en feel cómo tú te when sentirías, you're debes the pensar object cómo of tú the te sentirías si tú discussion, fueras el that is objeto de esa divisive in discusión, nature, which is que es divisiva por the naturaleza, case sometimes. que probablemente puede ser el caso algunas How that veces. affects you, Entonces, how that ¿cómo eso te feels. afectaría? ¿Cómo te And haría then to think, sentir? do I really Y want luego to do pensarías, that to someone ¿realmente else yo when I quiero know how hacerle eso it a would alguien feel más? if I knew that Si ya this yo sé cómo se conversation were siente, about me? si esta And so then that can conversación fuera help sobre mí, to, y eso podría begin ayudarte to curtail our speech, to a redirect it, to not go moderar tu down that discurso, a path. redirigirlo y no ir Usually we hacia ese don't think in camino. that Y way. We're usualmente no really thinking pensamos de about esa the forma, solo object that we're pensamos en el throwing objeto criticism out, sobre el que estamos and getting criticando. swept away in that. Y somos arrastrados por Sort of eso. we're being careless. Somos So it's descuidados. a matter of bringing Y entonces se mindfulness trata de and traer la mindful atención attention to plena those y mirar to con such cuidadosa discussions. atención a ese tipo de discusión. nga tsu jik ma jik nga rani mantu bi kabla khandi be uncomfortable khandi ki kale yore yene yang ko nga ma jik mantu wa dan tingbo chana ko tela gawa tela towa sam thangma ji yung do o tindi ji yo wa lo da hya ji tene hyen mantu ba la tu ya che ya ro ta cho ta mambo yoro ta khandi ji gu yo na o tindi che ya de tene ke chen bo es. So also, when we're not Entonces, thinking about if we're just supporting somebody's cuando estamos apoyando a alguien, division, with somebody, and we can also think about también our podríamos own pensar situation en when nuestra we're propia not on good situación. terms with Cuando somebody, how nosotros no estamos en uncomfortable buenos that is. términos con alguien, And then ¿qué when tan we're incómodo es on good eso? terms with Y them, cuando when we're estamos en able, buenos when términos con something alguien, shifts and then we feel y good about cómo someone, vemos cómo las cosas se it feels sienten so bien, much ¿verdad? better. Se siente mucho So mejor when we cuando podemos know arreglar las that cosas. harmony is Entonces, cuando capable sabemos que la of armonía es feeling lo que puede traer well-being un to sentimiento others, de bienestar a then we otros, have entonces a greater sense or a tenemos greater un sentido mayor desire to help o un function deseo mayor de harmony. ayudar a crear armonía. o ta di kun tu ya ka tam da ma da yor wa And there are so many different ways Y también hay that we muchas can maneras specifically diferentes bring people en las que together. podemos traer hábilmente a la gente a volver a unirse. Sean, maybe? Since he's right there. To speak in a way that it. Hablar de forma, We just did that, right? No, to speak in a way that is gentle and kind. hablar de forma amable y Speak in a way that gentil. is kind and gentle, to speak
speak in a way that is Hablar kind con amabilidad y delicadeza es muy importante. Al principio de cualquier encuentro, saludar de forma amistosa, sonriendo y hablando con amabilidad. Esto crea un tono de buena voluntad y genera un sentimiento de calidez y aprecio. En la medida de lo posible, con plena presencia y genuina amabilidad al relacionarnos con los demás, contribuye en gran medida a nuestra acumulación de méritos y nos beneficia a todos. Buda hablaba a menudo de las 4 formas de atraer a los seres para beneficiarlos con el Dharma. Una de ellas es hablar de una manera que sea agradable y amable. Cuando nuestra forma de hablar es amable y gentil, ayudamos a los demás a sentirse tranquilos, aceptados y a gusto. También ayuda a calmar nuestra propia mente y a cultivar la bondad amorosa. Si reflexionamos sobre la importancia de hablar de forma amable y gentil, podemos pensar, soy tan afortunado porque comprendo la verdad del karma, causa y efecto. Tengo la oportunidad de aplicarme conscientemente en la virtud, reflexionando una y otra vez sobre las cualidades de hablar con bondad. Contempla de forma que te inspire a aprovechar todas las oportunidades que puedas para practicar las 10 virtudes. 다 제당 같은 뒤에 기획을 세야돼 그 액션 차기도 와 베네차 샤위 루켓 남조로 송래 루켓 남조 드네 지 루코라 그 남조 드가나 이게 갈세거래 다 베페스 동바 뭐티게 동베게 지다 다상 드네 직 샘게 텐두 ngazo ben cha xawina changmi kha khogre ji muje control sa di yonarwa kona control sa yonari depends whatever here problem or control sa gi yonari tire yonari da kanta kandi ina ko situation ji ki la tene muje lab ne ko mo yabo ji lab tene 태양 고 개몬로 쇼 tene 대가 나 이게 다 티강을 양고 책임부로 이게 이위나 고 철바트 요로 투도 와 배 그래서 지 용고요다 배 했지 어디 티인도 tindi게 라 때네 다 개와 세야지 가정이라 임바 지 소놈 게 소남당 소남만이 봐서 근데 소남 세야 돼 차기요래 다 양은 가서 개와 세야 돼 차기요래 에스 어디인도 tindi게 다 가서 쏘고요래 레와 맞게래 샘제래 가서 도도지 배향로지 도도 뛰고요 말이야 tindi인다 디게 이제 류게 게 제탕이나래 동배 기지 개모효리아 있는 말이 근데 책게 지 라야데 개체 보러 와. 된다 매게 다 되게 있는데도. So, all of these Entonces, virtues, todas estas these virtudes, 10 virtues involve estas 10 virtudes involucran actividades del cuerpo, habla y mente. Y usualmente, el cuerpo, el habla y la mente están involucrados en todos al mismo tiempo, en cada una de las virtudes. Por ejemplo, podemos ver algo a veces tan sutil como nuestra expresión facial puede convertirse en una forma muy fácil de acumular virtud. Por ejemplo, cuando tú tienes una expresión gentil, amigable, y tú dices palabras gentiles y amables, por ejemplo, tú puedes ver qué tan fácil es saludar a alguien con una sonrisa y darle los buenos días. Y si esa persona tiene algún problema o está enojado o está cansado, y alguien aparece sonriendo y con una calidez genuina y dice palabras amables, entonces puede realmente cambiar considerablemente el ánimo de la otra persona. Entonces una interacción muy simple puede convertirse en una forma muy fácil y poderosa de practicar la virtud. Entonces, basándonos en eso, eso es lo que estamos haciendo, estamos acumulando. Hemos estado hablando sobre el mérito y el no mérito o demérito. Entonces, el mérito viene o surge
de reunir acciones virtuosas del cuerpo, el habla y la mente. Esto es lo que hace que hacer nuestra conducta virtuosa en naturaleza en esas 10 formas. Y no es algo físico que estamos acumulando, pero con cada momento, cuando hay actividades virtuosas del cuerpo, el habla y la mente, esto se vuelve como un gran almacén de mérito. Y todo esto, por ejemplo, el lenguaje corporal que podamos tener, la expresión de nuestra cara, las palabras que digamos, todo esto puede ir en la dirección de la virtud o de la no virtud y se convierte en nuestra propia acumulación kármica. Hablar con sentido. En general nos dedicamos a hablar con muchas cosas superfluas, pero si nos esforzamos, podemos reducir nuestro discurso para que sea conciso, significativo y directo. Para ello es necesario ser muy conscientes de lo que decimos mientras hablamos. Cuando carecemos de atención plena, el habla tiende a seguir la corriente de los pensamientos, puede volverse tortuosa y descontrolada, y antes de que nos demos cuenta, hemos dicho cosas de las que quizás nos arrepintamos instantes después. Para volvernos conscientes de nuestra forma de hablar, requerimos ir más despacio, tomarse momentos de pausa y reflexionar antes de que las palabras salgan de nuestra boca. Cuando hablamos con sentido, inevitablemente beneficiamos a los demás y a nosotros mismos. Cuando nuestras palabras están alineadas con el verdadero Dharma, eso es el habla con sentido. Cuando recitamos oraciones, sadhanas o mantras, también hablamos con sentido. Trae bendiciones y nos da fuerza interior. El habla con sentido ayuda a pacificar los estados mentales aflictivos, despejar obstáculos tanto internos como externos. Reflexionando sobre la importancia de hablar con sentido, puedes pensar: soy tan afortunado porque entiendo la verdad del karma, causa y efecto. Tengo la oportunidad de aplicarme conscientemente a la virtud. Reflexionando una y otra vez sobre las cualidades del habla significativa, contempla de una manera que te inspire a aprovechar todas las oportunidades que puedas para practicar las 10 virtudes. meaningful meaningful speech jibo mare tiende tene ke chembores tende indu tene je nga zo na tegana ida tingzang ke tusu la tene nya tusu tro da nyama da wina tusu tro la da ya de jing tanda kong tu na yede karate order chara no re lab de gore yene ya da tanda ke tusu la ya je nga zo tusu tamzi che ya de ke chembores tusu tamzi kar se na tene ngazo 카파나라 다 강용 마중 마다나 tene tuzu tanzi chando biores 어때네 tene tuzu ganata jitang da goya ke tuzu kechen boina danan de sinen samnen samren ngazo 통메 왔던데 마타와 테리로 오체버더니 콘큐바나 예르네 지 추냠네 책이 요나레 랑게다 투조 개체모 투조 땅나 되네 야고레스. So, our life is filled with very Entonces, precious moments. cuando nuestra vida está construida sobre momentos preciosos y el tiempo pasa muy rápidamente, entonces cuando realmente no solamente nuestra habla, sino nuestro cuerpo, habla y mente en una forma que es significativa y no estamos perdiendo tiempo y no permitimos que nuestro tiempo se vaya con conversaciones inútiles, entonces eso es para nuestra ventaja. Incluso ahora, en estos días, estamos en una circunstancia diferente. Incluso ahora es mucho más difícil usar nuestro tiempo de forma significativa. Por ejemplo, en el pasado era diferente, pero ahora nosotros tenemos demasiadas cosas que están disponibles para nosotros como distracciones. Por ejemplo, todas las redes, el entretenimiento, y especialmente si vamos yendo a través de las páginas en las redes, esto realmente se vuelve a lo mismo que la charla banal.
Es tiempo que es succionado de nosotros. Entonces, practicar un discurso significativo también significa limitar nuestro tiempo, el tiempo que pasamos en nuestros teléfonos o dispositivos. Y por supuesto, entender a lo que es importante, lo que es significativo, porque es una herramienta en muchas formas, pero debemos tratar de limitar el tiempo para todo aquello que no sea productivo. Limitemos ese tiempo. Y esa es una gran parte de nuestra práctica de Dharma en general, es usar nuestro tiempo de forma sabia y no perdamos preciosas oportunidades para aplicarnos a nosotros en formas significativas. Vamos a la siguiente. Las 3 virtudes de la mente. Disminuir los apegos y cultivar una actitud de entrega. Se dice, la más preciosa de todas las gemas es la mente de satisfacción. Cuando hay falta de satisfacción y mucho apego, nunca te sientes satisfecho. No importa cuánto tengas o lo que seas capaz de conseguir persiguiendo tus deseos, nunca te parece suficiente. Cuando existe una actitud de satisfacción, también es más fácil sentirse generoso. Cuando hay satisfacción nos sentimos más generosos y cuando somos más generosos nos sentimos más satisfechos. La generosidad es la causa directa de la abundancia y la riqueza. Así que si tenemos una mente generosa, esto nos dará más abundancia y también nos ayudará a relacionarnos con nuestra riqueza y abundancia con menos apego. Con menos apego, nos sentimos satisfechos y contentos con lo que tenemos. Por otro lado, cuando tenemos mucho deseo y apego, por mucho que consigamos, nunca nos sentiremos satisfechos y siempre perseguiremos algo más o nos esforzaremos por acumular más. Reflexionando sobre la importancia del contentamiento, puedes pensar, soy tan afortunado porque entiendo la verdad del karma, causa y efecto. Tengo la oportunidad de aplicarme conscientemente a la virtud. Reflexionando una y otra vez sobre las cualidades de la satisfacción o de una mente generosa, contempla de forma que te inspire a aprovechar todas las oportunidades que puedas para practicar las 10 virtudes. Dadi 개침보래 가서 어찌 데려와 반조를 세야 되라 되네 상제 기송벌에 뭐탐치라 되네 대화도구요레스 야다 대화도야 되라 가리세나 되네 노르 고요레스다 대화 대친도야 되라 노르 주고요레스 다고 주소야 기초랑아서 어찌 갈세고래 잠발아도 야라서 보여와 인타티 주티 가르고거스나 가서 대화 좀 보다 대화들라 당보 랑라야 주스 안에 랑라 대화래 랑라 사야 나야 요와 와 되네 랑라 되네 에지 고 칼라 사야 레 공야레 틴디게 곤도바 요와테 다 줄이러와 디토라다 지 디기 주티게 다 랑지고 마인바 되네야 현라야 패토토야 되게 고요레스 So this is very important. Esto es And muy also importante. because, También there is, in order to porque bring about para poder abundance, traer la he said, abundancia, el point Buda out the dijo fact that every que hay human muchos wants to be factores happy. All y beings todo el want mundo quiere ser happiness. feliz. And Todos los seres quieren ser a felices. certain amount of Y un happiness cierto and nivel de felicidad y well-being de or bienestar quality of life o de la comes cualidad de la vida proviene de la from wealth, riqueza, having tener many suficiente material riqueza, possessions. tener posesiones And so materiales. there are different Entonces, ways hay to diferentes bring in formas that en que podemos abundance. traer Like esa it says, abundancia y wealth prácticas deities, como Zambala, deidades de and so forth, riqueza, to bring in Zambala, abundance and wealth. y hay muchas But I prácticas think that the relacionadas con con la most acumulación de effective riqueza. Pero cause la for causa más generating wealth efectiva para and generar riqueza abundance y abundancia is es generosity. la And generosidad. so it is, Entonces se dice perhaps counterintuitive, que but the more that we es algo give, como the intuitivo. more that Mientras más comes our damos, way. más viene hacia And so nosotros. we want, we Entonces, need to have
Nosotros necesitamos tener posesiones, tener comida, tener ropa. Necesitamos condiciones de comodidad para poder tener una buena calidad de vida. Pero con eso no hay problema. ¿El problema cuál es? El problema viene con la fijación, con el aferramiento. Entonces, cuando hay una mente de, cuando no hay una mente de codicia y hay una mente de contentamiento y generosa, hay una facilidad para la generosidad. Y toda la riqueza que tú tengas, no importa lo que sea, se convierte en una fuente de beneficio. Se convierte en un beneficio para ti y debido a que tú eres generoso por naturaleza, tienes la capacidad para beneficiar a otros. Cuando no está esta mente de codicia y en lugar tenemos una mente generosa, eso se convierte en un beneficio inmediato para nosotros. And so also Entonces, very important to understand también es is muy that importante even entender though we have an que abundance of wealth si and nosotros prosperity, tenemos abundancia, we have riqueza, nice dinero, things, cosas material bonitas, possessions, that posesiones is the materiales, eso result es of el having resultado been de haber generous sido in the generosos past, en el maybe in pasado, this life, maybe in quizás other en esta lives. vida o But quizás en if vidas you have anteriores. Pero now si tú tienes and riqueza then you ahora get graspy with that y tú te wealth, vuelves then you're apegado a gonna esa riqueza, reverse entonces tú vas a your revertir merit. You're tu gonna exhaust mérito, your merit. vas a So in agotar order tu to mérito. keep that Entonces, para poder continuation of abundance mantener going, la when you continuación de have la wealth, abundancia, you have to cuando tengas also riqueza, maintain the tienes mind que of también generosity mantener and la mente continue de to give. generosidad And y that continuar dando. continues, the Y flow of the eso abundance. continuará el flujo de la abundancia In this life en and esta in vida future lives, y en and it vidas will be a futuras. benefit. Será de gran beneficio. generosity 가리용구 요래 라비나 야 고직 내가 찍을 팬토 토비아 찍다 그 continuation 팬토비아 팬토 토에 니용구 요사레스 투투 제키 베네핏 로 베나 메질랑 가서 짐바다나 메티코 메텔 팬토 버리 대가랑으로 와고 다 대기로 와 조차로 와 얘네야 테 많이 봐다 베나 베나 So generosity is really powerful because La generosidad es verdaderamente poderosa, like so many levels of porque hay benefit tantos that can niveles de happen beneficio que when están you ocurriendo give with cuando tú generosity. das con un So corazón in that generoso. moment Y en that ese you're momento giving, en el you're que tú estás benefiting dando, tú te directly estás the beneficiando recipient of your directamente, generosity. estás beneficiando But directamente al not only recipiente are de you tu benefiting the generosidad, pero no solamente recipient beneficias al of your recipiente de la generosity, you are generosidad, benefiting sino que tú yourself mismo también te greatly beneficias because you're grandemente. ¿Por continuing qué? that stream Porque of estás merit. You're adding continuando to that stream of esa merit that corriente can de mérito, ripen estás in the añadiendo esa future. corriente de mérito para que So madure en el so futuro. there's so much benefit that Y hay comes tanto in practicing beneficio que generosity puede generarse al and practicar la generosidad. La generosidad traerá grandes beneficios de muchas maneras. Oh, did it. So sorry, I missed this important point that he said, that this Disculpen, benefit hay un is a beneficio dual benefit, also dual intensifies based on the que también se object intensifica basados en el whom you're objeto, giving. hacia quién So there's some estás dando. objects where Hay there algunos is a objetos benefit that en donde hay comes un like in a beneficio single que moment of proviene en un benefit. momento único de And then there are beneficio, some por ejemplo, objects that y hay otros support that objetos continue que where apoyan it becomes a o se source of just vuelven una continuous fuente ongoing benefit. continua de mérito o de beneficio. So one of the, really,
what's considered a great Entonces, form of generosity is una de to las cosas que se create considera a una de las formas más path, grandes de like to generosidad actually, es crear un make a camino. nice Por road ejemplo, or a hacer un nice buen walking camino, path, una because it's vía para for caminar, algo que everyone. sea fácil para que la And so gente if viaje. somebody sponsors Y like si alguien roads, patrocina for un instance, camino, por ejemplo, and then the people go, y are la moved gente every time es somebody capaz travels de on that route viajar or a walks través that de ese nice walking camino path, o ir then caminando a través de ese there camino, is a entonces virtue that's hay una gran accumulated virtud que se by the acumula person who created por the la road. persona que creó ese camino o que patrocinó ese camino. Eso es lo que se conoce como un mérito continuo. Tomen nota de esto, que es muy importante. Also, for instance, Por an ejemplo, example like this un meditation ejemplo hall, de esto es este or salón de meditación, a monastery o or un a temple or a monasterio, place of o un practice, templo, o un lugar donde se when there practique. is generosity Cuando put toward hay creating a place generosidad like que se that, ha a space colocado like para that, crear un lugar como and este, then un that espacio como space este, is entonces used, people cuando ese come, they espacio es turn their minds usado, to la gente virtue, viene y they gira su mente hacia la practice the virtud Dharma, y they do practican el meditation, Dharma y they hacen practice it meditación together. y Then practican all of juntos. that Entonces, virtue that's toda esa accumulated virtud que in se that acumula space, en ese also the lugar person también who va contributed to a, a creating la that persona que space, if contribuyó a they crear ese made espacio, donations or what las have you, personas que hicieron that donaciones, merit for y that ese individual mérito just para ese continues individuo to continúa increase. incrementándose, continuará incrementándose, tan- tanto como ese lugar siga siendo usado. Vale acotar. Nota del traductor. 인사로 자갈 인사리 티엔도 자갈라더니 페체멘타 under the British 강 인사로와 이나 양타 페제 티고 인 I not sure exactly 이나 양타 디두 드네 니마지 고 제메지 요레스 제메 모페 주페 모요 사와 티엔도 티네 니마지 다 제메도 몰로디스 겐고 차요 사와 대체어도 되네 다 갈라요레스는 제메틱이다 뭐 그런 게다 직 초본하고 다 녀셔들 테니 랍도가 된당 앞에 무배만 모여레스 되니다 딩은데 다 추그 칼레 무수제 그 만통와 지네 다 그 겐지 리버만 추나를 요하로 시스코 겐지 리버 인사마다 그런 정보지 요사로 정보 가와요 다 겐지 리버이나 가와이나 정보 수제 그 만통와를 뭐 요로 치스 점생 카리라비나 다 배샤데데 게 사바레스 인비데 이나야 다 티지엘라 마움발라 배샤디게 그 팬토야 그 차블라 되네 뭐 망보지글라 투바쇼 되네 ngaran related to so in being ya mandu wa cha tindi chaksares tindi indi ta nge ke pe kha de ke phen to ka chaula de no ba yong sa res love your res genetic So there's a story. Entonces hay una historia A woman, sobre una in India, mujer this was en la during the India. time when India Esto was fue en la under época en que la British India occupation, estaba bajo la ocupación and británica, or maybe earlier. o quizás antes, He's not sure. But anyway, it was pero it de was some cualquier time forma, ago. eso fue hace mucho tiempo. This woman had a lot Y of esta wealth. mujer tenía She had mucha a lot of riqueza. wealth. But she was really Ella era old. She realmente had una this persona que one estaba very envejeciendo close, trusted friend. y tenía un She amigo knew muy she would be dying confiable soon, so que sabía que ella iba a she morir said to her pronto. friend, she Y ella entrusted le dijo a all su of her amigo que wealth, le all iba of her a money. dejar todo su dinero, toda su riqueza, Oh, actual silver. Actual silver, silver. silver. Okay, so que de they hecho say era plata. ruble means silver, but then it also means money. So it wasn't paper money, Bueno, it was actual no silver era, money, no era silver coins. papel moneda, eran And she monedas de said, plata. Y ella le dijo a su amigo, I want you to take all this quiero que silver tomes and toda esta plata deposit it y in lo the Ganges deposites River. en el She río said, maybe it was Ganges. Ganges, he wasn't sure, maybe it was Él another no está river. seguro, But she quizás said, I era want otro you río, pero ella le to dijo, just quiero que hagas throw all esto, this que silver in the river. arrojes toda esta plata en And el she said, the río. reason for that Y is la razón para because, esto es I accumulated a lot
que yo acumulé mucha riqueza en mi vida, pero yo deseo que esa riqueza se convierta en una fuente de beneficio. Yo sé que si yo dejo esta riqueza aquí, esto causará división y pelea entre mis parientes y entre todos aquellos que quieren heredar esta riqueza, y esto va a causar mucha discordia y pelea, y esto no traerá ningún beneficio. Entonces, en lugar de convertirse en una fuente de beneficio, se convertirá en una fuente de daño. Por esa razón, quiero que lo deposites en el río. Te maresta, ti chea yores, chora tanda mashingula, chea chitoyake yores, mashingula chigures. Ina chudamna pendo yo mars, ina chora mashingula, himbalayang pentoya tendiji sutugures, labiores. But her friend was smart. Pero su amigo And era they told listo, her, y entonces le dijo a "You ella, know, that doesn't seem sabes, necessary. There's eso no other parece ways necesario. Hay otras to put formas this money en que to tú good puedes poner use este while dinero para que you sea are still beneficioso alive. mientras tú aún sigues So viva. we can do something Entonces, different. podemos hacer algo diferente con tu riqueza. Tiga na yi chorang ke mesendi na la yang, chorang leka de chi tugure la yang, chorang di gewa senare ta simjian pento chi xiao de la continuation yung tugures. So we can accomplish your objective, Entonces, to make this wealth podemos something lograr tu that objetivo de serves que a esta virtue riqueza and se convierta en benefit, una fuente de and virtud y beneficio becomes like a continuous y se source of convierta benefit. en una fuente continua de beneficio, le Di dijo ta tanda di el amigo chorang a pena la Hindu señora, ¿no? he A la chimba dueña de la riqueza, de la plata. pena cha xiaobi na mountain climb tela nekhon rongye di Hinduism, Buddhism, mambo jeke ta pegila nekhon rong yores. So he said, Entonces le dijo, take for example, por ejemplo, in the country of Tibet, en el país del there Tíbet is this holy place, Mount hay este lugar Kailash, sagrado which is llamado el Monte really a Kailash, powerful holy que place es un for lugar Hindus and muy Buddhists sagrado y alike. poderoso para budistas e hindúes de la misma manera. So many people who go Y there hay to tantas pray. personas que van a hacer peregrinación a ese lugar. business rwa pune sa pune yana ne ngjo chong ja yore yaga na le khari yo na pha phol ndo yorwa tene chongba mambo ji ndo yores. And there are lots of people also, Y hay muchas personas trading and que van doing caminando, business there. haciendo diferentes So negocios those from allí. Tibet, Hay gente del are, Tíbet trading que with están India comerciando and con Indians India trading with y Tibetans. indios So que there's a hacen lot of comercio con los business tibetanos, y hay muchos negocios que se hacen Oke, allí. ti indi ta chorang ke nimar ri satsuk ji wa. Ti ta tanda nga so ti mota na ji marwa. Mota na ji mare kamba jam ndo yore ya ti ne ndo gore zo ti ne ndo yorwa. Ti indi ti ni ti ken zo ji lepsa la ti ne ta penamaya 10 miles or less, I don't know, but not mile, I think maybe kilometers, maybe 7 or 8 kilometers. Tendi jigla ta chorang guest house yaw house la all the way to the Tibet. So he said, so why don't you Entonces, ¿por qué instead tú, take this money en lugar and de build little guest hacer lo houses, que ibas a hacer y along construyes the path casas de of hospedaje the route, for the en el camino pilgrims, for the para los tradespeople, peregrinos, para las personas que so hacen that they have comercio, like para these que puedan tener nice, comfortable lugares, place to un stay, lugar maybe cómodo donde puedan every 10 permanecer, kilometers or so. por ejemplo, cada 10 kilómetros Maybe o, less. o incluso menos. Construir hostales para que estos peregrinos y comerciantes se hospedaran. So, sometimes the weather conditions aren't good. Y a It veces las rains, condiciones or, atmosféricas it's son super difíciles, cold, there's hay mucha snow, lluvia, hay mucho frío, hay mucha in this nieve. case, those Y en este persons caso, also are esas carrying all personas of a their veces llevan goods también for muchos sale. bienes They para get vender, damaged, y and esos maybe bienes you se have dañan. Y these si tú hostels, if tienes there's a place estos to be able to hostales o store their lugares donde la things, gente pueda there's quedar a place to get y puedan warm by the almacenar sus fire, cosas y puedan maybe calentarse en el enjoy a good fuego, meal. quizás puedan disfrutar de una buena comida en esos Guest lugares. houses did not charge. Okay, these days you say Y hotel, you can get esos hostales no cobran. but
Entonces, en aquel momento, los construyeron y no cobraban. He built, that's it. Then no one's belong to this. There Only wasn't- belong to whatever. Y esos traveler. lugares ya no pertenecían a nadie, pertenecían a las personas que pasaban por allí. 어디 다 단다 가서 디 하고 그래. 단다 디 요레스. 다름살라스. 단다 양 타도 가시 배주 지구 요레스. Dharamsala, Sungime. 다 메인 다름살라라고 그러와. Oh, actually, so the name of De the hecho, houses el, were called el nombre de estas casas de huéspedes era llamado Dharamsala y todavía existen hoy Sometimes they're also used. y algunas veces todavía se usan. Desde Almora hasta el Tíbet, incluso estos días, dice Drupon. A veces hay muchas dificultades en esos caminos, pero aún las personas continúan usándolas. Y no hay caminos para autos o coches. Y es interesante. Yo fui a 3 lugares llamados Dharamsala. Y también el gobierno indio no puede destruir esos lugares Historical y, monument. y no pueden venderlos porque son como monumentos históricos. So something like that. Entonces, algo así se vuelve una fuente de virtud que cada vez que beneficia a alguien, continuará incrementando el mérito de esa virtud, de la persona que creó ese objeto. Vamos a la siguiente sección. To cultivate loving kindness, Cultivar la bondad amorosa. the root of all 84 La raíz de las 84,000 categorías del Dharma es la bondad amorosa, la compasión y la bodhicitta. Cualquier individuo que tiene un corazón genuino de amor es una persona atractiva. Con la bondad amorosa viene un tipo especial de resplandor y carisma. Una persona así se gana el respeto de todo el mundo, independientemente de su posición, estatus o logros. Es alguien a quien se admira y nos hace sentir inspirados. Alguien con verdadera bondad amorosa no tiene enemigos externos. Los animales, los espíritus benévolos no humanos y los seres celestiales se reúnen a su alrededor y los lugares en los que habitan se convierten en entornos pacíficos y agradables. Reflexionando sobre la importancia de la bondad amorosa, puedes pensar: soy tan afortunado porque comprendiendo la verdad del karma, causa y efecto, tengo la oportunidad de aplicarme conscientemente en la virtud. Reflexionando una y otra vez sobre las cualidades de la bondad amorosa, contempla de manera que te inspire a aprovechar todas las oportunidades que puedas para practicar las 10 virtudes. 어다 디인도 되게 다들 삼모 당거리 가서 지 가서 뭐 될라 되네 지 뭐만 만투와 주초 링보니 다 등장 직다 게르트솔라 I don't know 이나양 거지 뭐 만투와 유링보는 뭐 만투와 대야라 두야 그 답시 치고 요레스 generation to generation tiri mantu ba yongro wa oten ta reng so da chung sa zong le tene ya ne khap thanda mande ba zo la ya tene karsen ri ya tabshi che ya tiga na yi ki ju ring bo nen de gi mi na de zong ri ya tabshi che ya che gres So, Entonces, the opposite of loving lo opuesto kindness de la is bondad a amorosa mind of ill will. es la mente This is maliciosa. really connected also Y esto with realmente se resentment. conecta también con el So resentimiento. this, given the qualities of Y the opposite, the dar mind las of cualidades de lo kindness, opuesto a la mente de bondad amorosa, por ejemplo, those, resentments, con those esos hardened resentimientos resentments que se vuelven get como into a endurecidos, mind of ill will,
van construyendo la mente maliciosa. Es muy importante entonces tratar de corregir esto, hacer un esfuerzo, hacer una conexión armoniosa, donde uno realmente se vuelve una persona armoniosa. Y solía ocurrir en el pasado, quizás ya no sea tan importante ahora, pero antes los resentimientos podían durar generaciones entre una familia, alguien que hizo daño a un ancestro tuyo, por ejemplo, y esa animosidad, esa podía ser transferida a otra generación y se convertía en una fuente increíble de no virtud. Entonces, cuando tenemos un resentimiento muy fuerte y generamos eso en nuestra mente, es importante tratar de corregirlo inmediatamente. En lugar de aferrarnos a ese resentimiento, a esa actitud de resentimiento o de mala voluntad, tenemos que transformarla en buena voluntad y bondad amorosa en la mejor medida de nuestra capacidad. Vamos a leer ahora la última, o la siguiente, perdón. So the last one, maybe would someone on Zoom like to read it? Would gladly read it. Tenzin, can you turn up the volume a little bit? Is there a way to do that? Can everybody hear me? Yes, thank you. To foster confidence Fomentar in la the confianza en las tres joyas cultivate y faith cultivar la in fe en la verdad del karma, and causa y efecto. Si tenemos If we have confianza en las confidence tres in joyas, individuals, podemos we have desarrollar three los tres types of tipos de faith. fe: Clear fe faith, clara, fe loving hope, anhelante y and fe confident confiada. faith. Con estos tres tipos de Types of fe, faith tenemos una vía have directa para karmic recibir blessings. bendiciones. Por For ejemplo, example, cuando Su when His Santidad Holiness Cheksan Chögyam Rinpoche Rinpoche Vajradhara en forma Vajradhara humana went impartió forth el to tesoro de spread instrucciones treasury medulares pith durante 2 instructions meses y over a period medio, of 2.5 de 8 de la months, mañana a from 8 5 de la a.m. to tarde, 5 p.m., todos los días pudimos we were sentarnos able ahí to sin sit there esfuerzo effortlessly y en un in a estado state of alegre joyful ease, fácilmente. Esto se just debió thanks no to solo not al only poder the de sus power of His bendiciones, blessings, sino but also también a nuestra faith and fe y devotion on devoción. our part. Normalmente, I suffer from a lot sufro of de back mucho dolor de problems for a espalda long y cuando me period, siento por and they largos become periodos difficult puede to llegar a bear. ser difícil de soportar. During the course of Sin those embargo, en el meditations and transcurso de empowerments, esas however, I transmisiones y became completely free of empoderamientos, back me pain, libré and por my body completo del alone dolor felt de at espalda y mi peace. cuerpo se It was a recuperó. similar experience Una for most experiencia everyone similar here. para la mayoría de When los we are able to presentes. regard the teacher, Cuando somos teachings, capaces de considerar al and the maestro, las faith, and enseñanzas, el resonate momento, el with lugar an y el attitude of séquito, pure view con una actitud to de the three visión types pura of y los faith, 3 tipos de we fe, will easily visualize fácilmente the inner daremos lugar a la experience experiencia and interior y a realization. la In realización. the same way, when we Del mismo develop modo, understanding and cuando deep desarrollamos la certainty, the comprensión y truth of conozcamos con karma, plena cause, and certeza effect, la verdad del we karma, become more causa y accepting efecto, of whatever comes our way aceptaremos in life. mejor todo lo que se We nos become presenta en la capable vida. of bringing Nos everything we volveremos capaces de experience llevar into todo the lo que light of awareness. experimentemos al camino We de la understand práctica. with complete certainty Comprenderemos que that todas all nuestras difficulties and dificultades y misfortunes desgracias are the son el results of the resultado de las causes we causas que ourselves have nosotros created. mismos hemos creado. Likewise, we Del become mismo sure modo, that estamos all seguros de que happiness and toda good nuestra fortune felicidad y is buena the outcome of fortuna merit. son el With resultado de confidence nuestros in the law of méritos. karma, Con and confianza en la ley love del and karma y importance to claridad each and acerca de every la action, importancia de body, todas y speech, cada and una de thought, las acciones we del have the cuerpo, power to create la palabra y la conditions that mente, lead tenemos el to poder de crear happiness and condiciones que well-being. conduzcan a la Reflecting verdadera on the felicidad importance y of el bienestar. confidence in the three jewels Reflexionando and sobre la faith importancia de in la the truth confianza en las tres of joyas karma, y la cause, and fe en la effect, verdad we de can karma, think, causa y efecto, I am puedes so pensar: fortunate because soy tan through afortunado porque al understanding comprender la verdad del karma, causa y the truth efecto, of karma, tengo la cause, and effect, oportunidad de aplicarme I have the conscientemente en la opportunity to virtud. consciously apply myself Reflexionando in una y otra virtue. vez sobre el fomentar la Reflecting confianza en again las and tres again on joyas y fostering la fe en confidence el in the three karma, jewels contempla de and faith manera in que the te karma, inspire a contemplate in a aprovechar way todas that las inspires you to oportunidades que take puedas every para opportunity you practicar las 10 you can virtudes. to practice the 10 virtues. Thank you. Thank you. Okay, so now we finish. If you have some questions Entonces, or comments. hemos terminado esta parte y bueno, si hay alguna pregunta o comentario, algo que se relacione con este tema. Y si ustedes están escuchándome y quieren hacer una pregunta, pueden escribirla en el chat Yeah, so para if there's traducirla. anything anyone wants to share, any questions that you might have, you're welcome to do so. O I have pueden I actually hacer have la something. pregunta. Pueden hacer la pregunta también. Hey, Virginia. Good to see you. When sometimes when it comes to speech,
Cuando se quality of refiere speech, al habla gentil, tactfulness. a la habla consciente, When you have cuando tú tienes a lucid intellect or clarity and you're clever, intelectualidad o claridad o there's eres a inteligente, tendency hay una tendencia toward using things a, such a as usar irony, cosas como satire, la ironía, la sátira, drama, el drama. and I think this is something I Y eso see es in algo myself that I que really yo he struggle visto with, en mí mismo y that realmente I have lucho con struggled with ello. like most of my life, He luchado con esto toda mi is that vida. like theatrical Es aspect como ese of aspecto really teatral, uh, Like kind of being humorous, being sort of. audacious, yeah, humorous, audacious, como ser impetuous, also humorístico, kind of like audaz just outrageous and like for effect. Do y something también and like buscar un to be efecto, even sometimes like iconoclastic or como ser scandalous, and like iconoclasta, sometimes it's great and escandaloso. like that Y eso satire, a that kind of veces like es grandioso, se siente multimedia type grandioso. of humor, whatever, that irony, A it's like veces this eso could sound like multiplica, pleasant or maybe it even eso no sounds pareciera algo agradable. vulgar, perverse, or grotesque, but it's Puede like it ser has an también impact, perverso y grotesco y tiene um, un impacto. the desired effect on someone to break a situation, to Es change como something, to cuando, make cómo people alguien puede laugh, cambiar esto, donde la gente change se someone's way of ríe thinking about it. And it can be very like effective, but then y sometimes pudiera ser algo that efectivo, faculty, that tendency, that pero esa quality facultad, esa can get tendencia o really cualidad out of hand, it can become puede really, salirse de control. it's easy to take it too far Es sometimes. fácil a veces So, llegar demasiado lejos putting con esa like, actitud, because I feel like if I were just to like walk around and try to talk and speak porque si like yo just trato de directly, nice, hablar kind, en una meek forma amable y person all the gentil time, that yeah, it would be todo el tiempo, eso my sería character or como algo que afectaría mi carácter would diminish or something like o that. me It's like I'm attached to disminuiría de the alguna idea, forma, o quizás I yo could estoy see apegado a la In idea, some way, maybe. yeah, I could see how like the ego deflation of being, como que mi weak ego and se timid, desinfle insipid, tepid, whatever, like those things could be, o volverme um, tímido or like uh, it- just like being polite, like all being gracious all the o time. ser Like sometimes to educado. me, that's like it's just outrageously inauthentic that I see, but I see it in other people sometimes. Pero a But veces veo then esto I en otras also, it personas reflects back on me, of y course, por of like, supuesto esto se sees me refleja and también de seeing vuelta that hacia quality in mí, myself. porque veo esa So I cualidad know en mí that's a mismo. mouthful to probably try to translate, but No sé si Yeah, eso no, sea I'm not sure he algo got all of fácil it, and I'm really not sure I de can traducir. yeah, translate it all, but I know. do, Thank you for trying. sure, door dupa pena samsam la pena yang rikpa be jangbo rawo yena, dini samsam la pena yang laptang, yang lakpardu, yang de pena zupo la yang te Bueno, sampo imagino que él se refiere namjor a esa actitud de hablar un poco sarcástica, burlona, y que él a veces siente que eso es agradable o puede ser beneficioso, pero que ahora estamos hablando en que no es beneficioso, pero él siente que si lo cambia, eso puede cambiar su personalidad o hacerlo sentir tímido, como que si él fuera alguien capaz de ser de alguna manera disminuido. Entonces, creo que eso fue lo que entendí de lo que dijo. dini chitang kongi shika rawo yena pena han saya o nimbar mawa dang dina yapo chewa dang tesa nyam chung chung rawo chena dini pena Y yo kong les pido que hagan sus preguntas de forma concisa. chego tsik nimbar mawa chego samna dini pena kongi hakosongi yeah so he thinks he gets it Dati more or less 테러와 갈세나 다저 체효디 갈세나 가져야 대삼노 당고 그러와 고 갈세고리 저 체효디 motivation 현나 편도야 트레스 다티 root
So, like the main thing, more Entonces, important aquí lo for principal, what el punto our importante movement or our speech is like en lo que is se refiere a what is nuestra the habla motivation es cuál behind it. es tu motivación. So, if our motivation Si tu is one motivación that is based es on goodwill, algo que se basa en la buena voluntad y tiene una buena then it's intención, okay. entonces está bien. 근데 다티 책대 용스기리 스페나 상상가서 구노 약보 요나 파메케 라봉도 올라 책가 볼라 두그레 되는 가서 휴직라 care 요나 care 요나 메제 두보치 요나 되네 제지나 토가자 쓰기로 저랑 같이 두보치 요서야 나보다 되네 랍쓰기로 봐 디인도 되네 꼭 틀리라 거다 조세와 들이 생체미니 거들라 저랑도 책게 뭐 장난 거야 예사 말이스 So, there's sometimes like there's some great examples of like, Entonces, hay grandes good ejemplos motivation de lo versus, que significa una buena motivación. parents, Por ejemplo, disciplining their children. cuando los padres Because disciplinan they a sus care, hijos. ¿Por qué? and Porque they ellos know les that it importan is, sus hijos y les hablan de una forma not so kind en and que no loving, but parece what tan is amable o behind tan it gentil, is the wish pero to lo que está detrás be de eso es un kind, beneficio, un which deseo de is really care. beneficiarlos, es Or, cuidado genuino. sometimes when there Entonces, a is veces, some problem with someone, cuando hay algún there's problema no con problem alguien, in being direct and no hay saying, problema en ser hey, what's your directos y problem? Or, decir cuál es tu something wrong problema, here. And qué es lo que está when that is ocurriendo. coming from a Cuando place of eso love, viene desde un or lugar de concern amor, for the other, desde or una wanting to preocupación make por things el right, otro, donde tú quieres hacer las cosas genuine bien, care. So it isn't like entonces we're always going to be no es meek, como que siempre hay or que that we ser need to be meek, mansito, and gentle disminuido, and gentil, our speech y necessarily. que Generally nuestro speaking, you want to be gentle habla and kind, en general debería especially ser with us, gentil y those we don't know quizás very well, con aquellas personas que no conozcamos bien, sometimes pero a it might be veces necessary sí to podría ser change the speech, necesario but the tener important un thing is to discurso check the diferente motivation. y todo dependerá de la motivación. 수템스야데 상상가서 다지 쪼마도 임비나 안 되게 요래서 수초들라 수템란 로스기래 som도와 당보고 센서리 미비나 양코테 sabzap치네 양코지리 야르야르 로고 요사레스 Wait, children? 수초로 Suchu? 수초센 단다다고 센서리 미나 고지 Oh, yeah. 텐디노치 수초로와 And Virginia, one thing just to add really quick, just to clarify, sometimes it's like it happens spontaneously, you know? Y él dice, a veces eso es It algo que ocurre happens espontáneamente, without, it's like a almost like a ocurre compulsion, como una you know? compulsión. And sometimes it has the desired effect and A sometimes not, you veces know what I'm saying? tiene el efecto deseado y a veces no. En pocas palabras, ser sarcástico, irónico, humorístico, burlarse, burlón, ¿qué tan beneficioso puede ser eso? So like sometimes I think a way to say this in English Una is forma like de decir esto sometimes you es have to fake it till you que make algunas it. veces tú Like tienes that que even fingir though para it may lograr. feel inauthentic, Incluso aunque se like we're sienta que being no es kind, auténtico, in a hay que way ser that we don't gentil de really tal feel forma it, que en or una forma like que tú really realmente no really mean it. sientes But o our no intention lo is intentas, to pero tu intención embody that. es realmente And poder we make an personificar esas effort to do that, cualidades and y haces un it esfuerzo is por kind of a encarnar esas drive. cualidades. But eventually, when the Entonces, intention is eventualmente to al really principio be es that, así, se siente como fingido, pero eventually eventualmente we do esas cualidades se hacen de hecho genuinas y tú te conviertes en una encarnación de esas cualidades. easy to back but I'm not sure 수초로 수초스나 고 수템 따다고 수템도 쪼만하고 요러 쪼 소샤잖아. So it's actually 제일 고 수템원에 차그래서 authentic. so it's actually often used Entonces, in the de hecho, context esto of se usa dharma frecuentemente en or el sultrim, contexto de la which is like conducta ethical pura o conduct, sultrim, que es la meaning conducta in the ética. context often of like the Es decir, vows. en el contexto de los And votos, por so, ejemplo. at first, there Primero, might be a kind of puede haber artificial comportment un that comportamiento is an artificial, attempt to, que es un intento have this pure de conduct or tener to una conducta exhibit this pura, pure de conduct. exhibir una conducta pura, But eventually pero eventualmente becomes true what's se called vuelve sultrim, lo que los which is, tibetanos llaman sultrim, pure que es conduct, decir, ethical una conduct. conducta pura ética. Dini samsam la Entonces, al principio tienes que fingir un poco hasta que se vuelve algo natural.
ke nu ga mare sam sam la te sa nu gi yorwa. Lo importante es entender que eso está bien. No hay nada malo con tratar con Well, that's fingir un poco al principio hasta que esas virtudes se vuelvan parte de nosotros. Esa es una nota del traductor. so he said, well, in terms of what you said about Entonces, like en these sort of términos de lo que tú dijiste risings, sobre este he said, well, surgimiento actually, espontáneo, that's how it is for all of us. y así es como ocurre para When todos we just nosotros. kind of do things, Nosotros hacemos cosas spontaneously, espontáneamente, about the sin outcome or pensar en el consequences, resultado o las we do consecuencias, things. decimos cosas, hacemos cosas, And that's y the así propensity es la of, the propensión negative a la imprints. negatividad, de That's las what that's improntas due to. negativas. Eso es lo que hacen. And it's not Y usually no es usual premeditated or o like an premeditado, intentional, por ejemplo, but tener less una you're like intención, fighting algo something, you're intencional, like, all cuando right, tú I'm quieres gonna pelear really con alguien, por ejemplo. like, do them good or what, and then you're kind of premeditated. But Es, often it is a just veces no es spontaneous, it algo just comes premeditado, a out. veces es espontáneo, And algo que surge yeah. y peleas con alguien, I have pero a tú no question. quieres pelear. On the 2.1.5, to speak in a way that En fosters hablar harmony de una between people. forma que fomente la armonía entre las personas. Y dice, por experiencia, hablar de forma que recuerde las cualidades positivas del otro. Cuando hay amigos, cuando tú conoces a otros en un ambiente de trabajo, por ejemplo, es fácil practicar esto con gente del trabajo, especialmente con alguien que está en una posición de poder, como un jefe, y tú de alguna forma confías en la reputación de esa persona, y esas personas a veces son duras, y a veces yo los veo y quisiera decirle cosas, y quizás en una vida pasada yo fui tu madre, pero me verían como si yo fuera una persona rara con tres cabezas. Entonces, ¿cuál sería una forma de intervenir o salirse de una situación en donde estás involucrado negativamente con una persona que tiene una posición de poder, por ejemplo? Morangi bumbo. Garci pena kongi omi di dukjare kong di yang chunyore digi chunyore deni yang En pocas palabras, ¿cómo recuerdas las buenas cualidades de tu jefe cuando te agrede? dawala yaki duba dawalangi orawa yinin garci dena lava yena mo nyongbare samgarawa deni mogi boss rawa deni boss di yang garci de dangawa chena chichina morangi lega la ninga yorwa deni samtana oh re ya chirangi demba re dawala goa mato tapshi chimba yo mare dena nangshin sorgi ore. Rita leke situation ro wina ko tiang different category ro wa. Ti ta ko ji leke ki tiang kona their constitution kariyuna da ti galan ro ya ke tabi che ya da ke chembures. Yeah, so of course in a work environment, Supuesto, en un ambiente de trabajo es una situación diferente, es una categoría diferente. Entonces tú tienes que seguir la constitución de tu lugar de trabajo, las normas, que es que actuar de forma que sea acorde con las reglas o las normas de tu lugar de trabajo o de tu ambiente de trabajo. Okay, yeah, I mean, it's like not, they don't have like written rules. It's when you're talking to somebody or in a meeting with your boss or a colleague and they're like trashing somebody else and they're looking at you expecting Y that you entonces ella say dice, to them and that you say es que something a veces hay una negative reunión de about that trabajo y está tu person. jefe y tus colegas y Yes, están hablando the best mal de alguien. argument that I could come up with them Y a veces el argumento, el mejor argumento que puedo decir en ese lugar, en ese momento, es tratar de decir algo bueno de la persona que ellos están criticando. Kongso expectation che yorwa mo yang de mide magawa gi namjur tinya yang kong gagi mebe gi jimsin la tene mo yang o re mide be dukchare la ya gi dupa rewa yorwa
Tene mo samsamna dendama che yagi chidu pena chikchina dendata wala na samgyurwa oh re hako song yine yang ni di yang mi shimba gi drogo yaksho yang yin sigre la na samgyurwa. Rita jita this challenge irwa. Yina Yeah, yang it's challenging. yina yang tati Y Drupon dice, estas son situaciones desafiantes. No podemos esperar que sea fácil, ¿verdad? Leadership dazola this chita karse ge khira kunju yama ta waje gore la kudwa hako right, so actually this the community and leadership, so this Y Drupon dice, en esta comunidad hay un liderazgo. we call like I don't know, or maybe we can say stable, I don't know, so Pudiéramos decir, kunju yama ta la na we said like huge, okay, maybe this better. So huge rock, right? Stone. Or en esta comunidad hay una gran roca. so somebody, you know, try to Entonces move alguien trata de mover la roca o empujarla can move. y no pueden moverla. Mainly whatever the job, you know. Yes, of course, which is best. Entonces así es el trabajo, hay que hacer lo que sea mejor. Pero a Yeah, veces you know, we can tienes que dejar las cosas allí. or no, or you No puedes decir sí o no. boss said, oh, this bad, Tú no puedes decir que lo que dice tu jefe está mal, ¿verdad? quiet, you know. Solamente puedes permanecer en silencio. Y si surge la oportunidad, podrías explicarle tu opinión. So not necessarily, you know. So No necesariamente sea el momento. Entonces, esto es lo que ocurre a veces en los trabajos. En cada situación, en cada compañía, hay que entender cuáles son las reglas y tú tienes que tomar esa posición, la posición de las normas de la compañía. Y eso ocurre también en las relaciones entre maestros y estudiantes. Hay que ser gentil para poder trabajar juntos. Hay que seguir las reglas. Cualquiera que sean las reglas, lo que tengas que decir, dilo de forma gentil. Y el maestro tiene esta posición de enseñar y el estudiante tiene esta posición de aprender. Y a veces, Respect the teacher. cuando los maestros son demasiado gentiles, los estudiantes no los respetan. Entonces es desafiante, pero lo más importante es la fuerza interna, la fuerza interior. Y hay situaciones, hay condiciones así, pero tu motivación interna no debe cambiar. Debe ser siempre la motivación de ayudar cuando sea posible y trata de hacerlo lo mejor posible. A veces es muy difícil hacer lo mejor posible, pero mantén tu motivación y eventualmente las situaciones pueden cambiar. Él dijo anteriormente, tienes que usar tu sabiduría para que tú sepas que si tú puedes empujar un poquito a las personas hacia la virtud y eso va a funcionar, entonces puedes hacerlo. Pero tienes que ser muy cuidadoso en esas situaciones, porque es tu trabajo. I do have another question about sarcasm. Hay una pregunta sobre el sarcasmo. Yeah, Sarcasmo. Es muy común el sarcasmo en la cultura americana ser sarcásticos, hablar sarcásticamente. Y yo personalmente no me gusta el sarcasmo. Y me gustaría saber cuál es el punto de vista del budismo sobre esto. Hay una palabra en tibetano para sarcasmo que se pueda traducir como sarcasmo en tibetano. Creo que no existe una palabra para sarcasmo en el idioma tibetano. No conozco ninguna palabra tibetana que tenga el significado de sarcasmo. Podría ser una palabra para ironía, pero no se usa frecuentemente. ¿Por qué? Porque a veces Drupon habla de este tipo de conducta banal, charla banal,
que es un poco como lo que se intenta, ¿no? Como de alabar a alguien cuando en realidad están es burlándose de alguien, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, entra un poco dentro de lo que sería la charla banal, el sarcasmo, quizás mezclado con un poquito de malicia, ¿no? 다 기타 가서 대선도 당고 그래. Esa es una nota mía, 사회 가서 대선도 당고 말와. 다 나랑도 오지 그 porque el sarcasmo comienza como una burla, pero puede tener una intención de herir, y esa intención de herir es maliciosa. Esa es una nota del traductor. 오늘의 reality. 그 뭐지 두보리 그 두보리 라고요나. 남자거나 두고 이미 다 땡거. So this some Congress. 나랑테니 람난 릭사 말에 삼바도지. So this is actually addressing something different. Y esto es, de hecho, algo que apunta a algo diferente. No creo que podamos resolver esa pregunta con respecto al sarcasmo, porque no existe ese concepto en la cultura tibetana. Qué interesante, ¿no? What about being witty? You know? Yeah. Por like ejemplo, similar ser to Olaf, listillo, alguien que se hace listo. 테테로 가서 테요. 제단 텔라도. Oh, I have a great example. I have a really good example from our Tengo un buen Sangha. ejemplo de nuestra sangha. We were taking a list of names. May I share it? Teníamos, depending on what like, but- No, it's not anything like outrageous. puedo But, compartir esto. No es nada atroz, pero se refiere a algo de la sangha. Estamos viendo una lista de nombres de aquellos que han fallecido, que han solicitado plegarias, y en aquel momento había un gato en estas plegarias. And the cat was like, no, it Y el wasn't on the gato- prayer list. Well, that's kind of the thing. The cat was just like hanging around in the parking lot, you he know? thinks he understands. 아, 테요로 다 가선디 데르베. pena Yo tampoco entendí lo del gato. 식소비나다. 그가래 던는 각제로로. No sé si era un gato que estaba en la lista o un gato que estaba en el lugar. ke chimbore yini yang dunda kakare yini yang ti tesa midraware 다 제단 텐다 웨지레스네 가서 주인의 좁아서야. 로와. 아, 응원의 좁아서야. ngangchaine thiro gashi ti apostle wa or choran pena yabo yore no labna ko yabo mewe ta ro ji Yeah. labo. So he said, I think the way he's understanding it is what I Entonces, just explained. La forma como se lo expliqué es como cuando una alabanza es sarcástica en naturaleza. Porque en la charla banal, por ejemplo, el discurso duro, el habla dura, no es charla banal. El habla hiriente es algo directo. Through the someone Or through someone else, and harsh speech that is El habla hiriente es directa, pero puede ser sarcástica, por ejemplo. Por ejemplo, cuando tú alabas a alguien y tú estás siendo como un poquito hiriente, es algo, el sarcasmo es algo difícil de definir, porque tiene esta parte de intención de herir, pero está como un poco disimulada. I think this counter the push down but not really. Es como que tú quieres hacer que herir al otro, empujarlo de una forma sutil, ¿no? Sort of. Yeah, but it can be in different ways. We'll look it up. Anyway, we can El revisit this. sarcasmo es de hecho un tipo de discurso hiriente o de habla hiriente. But Yes. Drupon said something that's kind of important. Y Drupon which is acaba de that, decir algo 'cause I think sobre also esto. it's maybe in the context of this same theme, which is Y that, quizás when en el contexto de este somebody tema, por is ejemplo, cuando alguien criticizing other está people, criticando a otras it personas, might be, or gossiping, like, it pudiera might ser be, chismeando. and especially, the person who's doing the criticizing is Especialmente getting la persona que energized está by it, criticando and so se it can- siente energizado sometimes por the esto. reaction can Y algunas be veces la so outrageous reacción where that
puede ser contagiosa. La persona que está atestiguando esto también se energiza con esa energía del chisme y de la crítica. Pero si tú lo observas bien, usualmente esto refleja algo muy pobre en la persona que está criticando. Nuestra respuesta es que podríamos sentir, por ejemplo, esta persona siempre dice cosas negativas, siempre está criticando. Entonces hay este reconocimiento de eso. Incluso cuando su tendencia sea a unirte a esas personas, tú vas a reconocer internamente que eso es algo negativo. So Lincoln found one. Zurza Chetan. Zurza Chetan. Okay. Yeah, I think Surza is sarcasm. Yeah, that tend to wrong it in the line. Yeah, so it's kind of what we They were pushed saying on, about but like a a different way to kind okay, of you are like very bad. You are this, not like backhanded that. insult. Yeah. Okay. So sometimes Surza means if you, I don't know, maybe I think with these ways, maybe someone maybe not good knowledge, or you are very smart or something. Y Drupon dice, por ejemplo, Those things, cuando tú because of the you are very smart. le dices a alguien, ah, tú eres tan listo, eres tan inteligente, pero por dentro no piensas eso. Es Yeah, como so ser like hipócrita, también I was pudiera thinking decirse. more along the lines. I understand what you're saying. Entiendo lo I que was usted está thinking more diciendo. along kind of like dark humor, Pudiera decirse que es como un sardonic humor humor. negro, Yeah, Somebody el was like, sarcasmo, como una forma de humor negro. like somebody's like, please be careful of the cat that you Por don't favor, sé back out of cuidadoso moving con el with the gato. cat. And one of our Sangha members was like, Y uno de yeah, nuestros then we'll have to miembros add de it to the Sangha list dijo, vamos a tener que of añadirlo a la lista names, you know, de nombres. and Si no cuidamos al gato, even ese era el one tema person con el thought it was gato. very funny, but that's like Yo kind of pensé que eso an era muy example divertido. of Es un ejemplo right, of dry, sarcasm. de yeah, sarcasmo. Dry dry humor. kind of humor. El It's gato not like estaba allí intended, y but it's like dijeron que using había que ser it's like cuidadoso con el gallows gato. humor, or Es como este humor un something like, poco picante, ¿no? Hiriente, making un it's just poquito, comedy. como una comedia. Yeah, I think that joke. Yeah, so Para mí, el sarcasmo nunca es algo positivo. Esa es mi opinión personal. 네, 다 조티리 스탠다 디가서 다 조, 개와 주테 요거라 소디사 다 단다디 개와 주이나리 메게 주이나 다조 체효디 갈세나 다디 양아서디 개침부요레스 다야 주일 자르송 거와 주일 자르송 다 가서 베나차샤비나 다 오브젝트 로직 다비나 되네 다 상지 줌된디 84,000 캔더고리 송고야 그 줌센디 데 말라고 줌센디 마솔 차버와 딩당가서 냠내한 진행게 로선 땅미나 다 니기 주일라 카르도 삼바티 다 조치 싱고요레스 이나 당가서 제 오브젝트 로 당나 된 엔레스 차로 그레스 Yeah, so like, when it comes to the practice of the 10 Entonces, virtues, cuando se refiere a la práctica de las 10 virtudes y evitar las 10 no virtudes, es algo muy personal. Cada uno tiene que realmente trabajar con ello en su mente y en su corazón, de tal forma que cree una transformación en nuestro continuo mental. Y el Buda enseñó 84,000 categorías diferentes de dharmas. ¿Por qué? Por la diversidad de situaciones y de experiencias y de propensiones y disposiciones de los seres sensibles. Por tanto, solo el practicante es capaz de saber realmente cómo algo afecta su mente y qué es lo que realmente ocurre en su mente. No son los objetos en la forma en que nosotros los vemos, en la forma en que deseamos o juzgamos los objetos externos. Eso no es. Realmente se refiere es
Si algo realmente es genuino en tu práctica, solamente tú puedes saberlo en tu propia mente. Thank you. Yeah, because Milarepa, tells a lot of jokes and stuff like Por that. ejemplo, Milarepa hacía muchos chistes It's just like, yeah, you can know, but it's y sometimes it's hard solamente for me to tú have puedes the saber, pero a veces discernment es difícil and para just mí tener el have the discernimiento. discernment to. A veces no tengo el discernimiento para saber, This makes sense. Thank you so much, pero esto tiene Drupal. sentido. Muchas gracias, Drupon. ina da nga zo di da mayi ta na de da sani nga zo gom ja ren kala tine tene ur chu de du so gins So, tin de da zo ka sna ko ur chu da ten ur chu de ko su la kan ji war ma to ko to da de ko opposite cha di ore nga zo ten ur chu la gu na ko di opposite nan ur chu cha da ne ur chu la gu na di opposite ten ur chu cha de gwa da nga zo ji maa che je ke ko dis yatab de wo tan le la wo de da ta pa ten ne no chu lab de de ne ti je dok chor na wo de wo chu ti lab na ti sam na so ti yores so then for next week, like, we have the retreat, and what we still need to cover are Entonces, vamos a estar en el retiro y durante el retiro vamos a cubrir las 10 no virtudes y vamos a tratar de hacer esta reflexión en las 10 virtudes más concisa para que sea fácil para ir a través de ellas, pero generally speaking, the way that it's taught is Pero en mainly general, la by forma en que se outlining enseña the es 10 señalando non-virtues. los detalles And de las then 10 no it sort of virtudes. just said, oh, and Entonces se then dice so the opposite of the 10 que lo non-virtues opuesto de is las to 10 no practice the 10 virtudes virtues. es la práctica That's de las 10 virtudes. self-explanatory. It's Y esto easy. es algo que se But we explica en sí chose to mismo. do Pero it nosotros to the opposite escogimos and hacer lo focus opuesto, es instead decir, first on the 10 enfocarnos virtues, primero en las 10 and then to virtudes understand that y the luego opposite of entenderlas, these virtues entender lo is, opuesto a esas the 10 opposite of the 10 virtudes, non-virtues que that we son need las to 10 no avoid. virtudes que debemos evitar. ta je tang nga zo di ke gewe ki le na re mege le na re ko te yu de ke chmo cha di yores Bepele? Bepele? da gewe le na re dikpe le na re ninja la tine yu zo cha di yores So, in the practice, whether it's Entonces, the en la práctica, virtues or the sea que non-virtues, sean las virtudes o las the no kind of virtudes, el recipient objeto, of el the virtue or the recipiente de la non-virtue virtud o de la no also virtud plays an important role también juega un importante rol en el resultado kármico. yeah, the object. El objeto hacia el cual se dirija la acción virtuosa o no virtuosa también tendrá un efecto multiplicador en el resultado kármico. perna object ke chen de la sa chen bore la gudo perna sopa gombe ke tene brom ro je ko jabi na tene te be consequence be chen bore khasen tindi ko mo bala bronk je walen do ya te ga na yi ke je nga so te yo grandeur yorwa tenda wo ji ko ma jam na tindi ke lu len do ya te ga na yi ke ji ya ji wa la ji be ke ja la careless perna go ina re ta ji karina bathroom ina re karina nyam so the go da wall da to tsang ma ji wi na tene ji tsokpa so wi na tene de ba chen bo yo re slap go wa ta de opposite re tende ji chi de tene ko gewa chung chung ji be tsang ma ro ji so wi na ya ti ju ti ko sang je to ya tende yong yo re object che ba So, for example, and some Entonces, of por these are ejemplo, also exemplified, for instance, aquí también se stories ejemplifica con una historia Buddha's different lifetimes prior del as always in Buda the en sus private diferentes vidas cuando era un bodhisattva but antes de there convertirse en there Buda. and there are many stories that Y hay muchas exemplify historias how en this donde se works. Like, for ejemplifica cómo instance, esto funciona. Por ejemplo, like misappropriating an
Por ejemplo, apropiarse de un objeto como robar o tomar sin preguntar, incluso una pequeña cosa que pertenezca a un monasterio, por ejemplo, o pertenezca a la sangha, por ejemplo, en los tiempos del Buda, como una escoba, por ejemplo. Llevarse la escoba y robarse una escoba del templo y usarla, debido a que es algo, es un objeto de las tres joyas que pertenece a la comunidad del Dharma, entonces eso puede conducir a renacer como una escoba en el futuro. O por ejemplo, tomar algo que se usa para moler, por ejemplo, robarse el molino, uno podría terminar renaciendo en una experiencia de ser molido. O hacer que un lugar sagrado esté sucio, o no ser consciente, por ejemplo, arrojar la puerta del templo, o dejar que las puertas o los baños de nuestro lugar de práctica estén sucios. Eso particularmente en un monasterio, en un centro de Dharma, en un lugar sagrado, algo que se consagre a las tres joyas, entonces la no virtud de eso se vuelve muy pesada. Y también ocurre lo opuesto. La virtud que ocurre de limpiar un templo, de limpiar el baño de un templo o de un centro de Dharma, eso se convierte en una virtud muy poderosa que, por ejemplo, limpiar tu propio baño. ¿Por qué? Porque es el objeto. El objeto produce un efecto multiplicador. Incluso se puede convertir en una causa para alcanzar la iluminación. Hay historias sobre estos, como por ejemplo, barrer el piso del templo se convirtió en la causa para que alguien alcanzara la iluminación. Hay historias sobre esto. En cualquier caso, nos hemos quedado sin tiempo, pero esta es la presentación general sobre las 10 no virtudes. Vamos a hacer la dedicación. Okay. To page 24 in the prayer book. By the virtues Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa, Ratnasri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúe e incremente a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Where it is born, may it not decline, but ever increase higher and higher. Changchup Semcho Rinpoche Ma Ke Panam Ke Kyurche Ke Panyam Pa Me Paryam Gong Ne Gong Du Pelvarsho Changchu Sem Cho Rinpoche Ma Ke Panam Ke Gyurche Ke Panyam Pa Me Paryam Gong
Muchas gracias. Thank you, everyone. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you.